buenas tardes. La Academia Nacional de Historia y Geografía les agradece su presencia a nuestro programa Cultura, Historia y Geografía en la Vida de México. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los miércoles a las 14:30. Buen provecho, que coman con nosotros, que estemos muy a gusto en esta plática hermosa. Quiero saludar a Miguel Garduño, buenas tardes, que es nuestro director de tecnologías. Muchas gracias, Miguelito. A doña Elena Carrillo Tostle, que es la encargada de Relaciones Públicas. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A Bueno, don José, a don José Alejandro Dosaluce, nuestro vicepresidente en la academia. ¿Cómo estás, muy Alex? buenas tardes, Eli. Qué gusto escucharte. Pues a mí me da muchísimo gusto presentar hoy a la doctora Adriana del Carmen Hernández del Lago, que es una académica de número desde hace 10 años, y me da mucho gusto que esté hoy finalmente en nuestro programa. Ella es vocal en nuestra academia y es una mujer muy interesante, además de que es amiga personal de todos los que estamos aquí. Es una mujer muy inteligente, ha recibido reconocimiento, obviamente, por estos 100 años que cumplió la Academia Nacional de Historia y Geografía. Ha recibido reconocimiento por el gobierno de la República Dominicana como investigadora internacional. Tiene un doctorado honoris causa por la UNESCO que recibió en 2022. Es Premio Nacional de la Mujer por la ONU Mujeres de México. Recibió el Premio Andrés Enestrosa por la Asociación Nacional de Locutores, el Premio a la Excelencia Profesional por la CANADEM y el Círculo Nacional de Periodistas. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología la condecoró por su investigación doctoral en telecomunicaciones. Es vicepresidente corporativo de la Asociación Nacional de Productores y Directores, donde recibió en 2025 el reconocimiento a 30 años de trayectoria profesional en los medios de comunicación. Trayectoria que empezó cuando apenas gateaba, como ustedes se dan cuenta. Forma parte del Consejo de la Red de Investigadores Iberoamericanos del CINTE, FISEC, así como es parte de la Red de Mujeres STEAM, investigadora independiente y docente universitaria en la Universidad Anáhuac desde 1994. Actualmente cursa el postdoctorado en inteligencia artificial en educación en la Universidad Superior de Guadalajara. Recibió el grado en 2014 como doctora en letras modernas con especialidad en teatro multimedia por la Universidad Iberoamericana, con mención especial. Tiene maestría en humanidades en la Universidad Anáhuac, México, por su tesis sobre los lenguajes estéticos en la obra del pintor español Salvador Dalí. Es licenciada en comunicación con especialidad en publicidad y medios por la Universidad de Anáhuac. Ha obtenido importantes becas para cursar 12 diplomados en temas diversos, como los otorgados por la Fundación Ford, el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, por el ITAM, Televisa, Mexicanos contra la Corrupción, entre muchos otros. En 2026 publicó el libro Educación con Inteligencia Artificial con la editorial Razón y Palabra. Esto es muy interesante porque este libro va a ser presentado en próximas fechas en nuestra academia. A lo largo de su trayectoria ha publicado y disertado en Alemania, España, Egipto, Estados Unidos, en aquí, por ejemplo, en Texas, en Florida, en California, en Puerto Rico, igual que en México y otros países latinoamericanos. Ha sido juez de proyectos de emprendimiento en la Universidad de Rice en Houston. Dentro de sus posiciones como directiva ha colaborado con fundaciones como the International Parliament of Education,
Ha sido pionera en corporativos de redes inalámbricas en telecomunicaciones para Ericsson y Pegaso, así como con empresas de medios de comunicación, Televisa, el periódico Reforma, donde funda la sección Club Reforma. Lleva más de 500 artículos en revistas internacionales publicados y en diversos libros. Es asesora de tesis de licenciatura y posgrado, además de que diseña planes curriculares para las universidades e-learning. Como docente universitaria ha impartido cátedra en más de 35 materias para niveles de licenciatura y posgrado en diversas universidades privadas, como en la red de universidades de Anáhuac, en la Ibero, en la Panamericana, en la Salle, en la Intercontinental y bueno, en muchas, muchas otras. Ha impartido cursos y talleres de alto nivel en el Senado de la República, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Marina, en el Ejército Mexicano, con gobiernos como el del Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, Puebla, en la Ciudad de México, Quintana Roo, en el mismo Estado de México, y a nivel internacional ha residido en The Woodlands, Texas y en Miami, Florida, así como que ha establecido vínculos con más de 100 embajadas y consulados a nivel mundial. Es autora de contenidos para plataformas digitales, libros, revistas, programas de televisión, series, cuentos, novelas, ensayos y notas de prensa. Y así podríamos seguir hablando de ella infinitamente, pero sí quiero destacar que en 1986 terminó su carrera de teatro en el Centro de Arte de Emilia Carranza, especializándose en todo lo que es el teatro griego y shakespeariano. Esto es excelente porque además es una mujer muy, muy bella por dentro, por fuera, muy inteligente, muy pensante. Tiene el Premio Nacional de Pintura y Escultura y que fue entregado por el mismísimo Juan José Arriola y la señora doña Carmen Romano de López Portillo. Así que me da muchísimo, muchísimo gusto presentarte. Adriana Preciosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y encantada de compartir pues las aportaciones que quisiera hacer no solamente para la academia, sino para México. Preciosa, ¿me haces favor de enseñarnos tu libro, la portada de tu libro, para que el auditorio lo conozca y Sí, vayan corriendo a comprarlo? El libro este hermoso que vamos a presentar hoy y que va a presentar físicamente en la academia se llama Educar con Inteligencia Artificial. Si sí, lo puedes hacer un poquito más arriba, más cerca de la cámara, para que lo sí. podamos ver. Ok, estamos, Sí, pues estamos viendo. realmente muchas ¿Me haces gracias. favor de presentar la carátula, por favor? Claro. No sé El si libro ahí pueden ver. cerrado. El libro Sí, cerrado para ver la pasta. sí, Ok, estamos. no tiene. Ok, No, ya. no. No Ujú. tiene ese libro físico. Ok, preséntanos tu libro, por favor, Adi. Adelante. Sí, bueno, pues realmente la intención es justamente, es un libro digital principalmente para que la gente lo pueda descargar. Fue publicado por la editorial Razón y Palabra, justamente con esta idea de hacer un libro sustentable para que la gente pueda tenerlo gratuitamente y pueda ser difundido no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Qué esperamos de este libro? Pues realmente la intención es dar a conocer el aprendizaje de toda esta trayectoria a partir de una visión muy actual en relación a cómo los saberes tienen que transformar la educación. Como pueden ver, pues sí, efectivamente yo empecé muy chica dentro de todas estas dinámicas de aprendizaje a través de metodologías activas, de estudios de caso, de presencia en el campo, directamente en los medios de comunicación. Y esto me permitió crecer de manera natural para mí a través del juego y cómo esto se deriva en dinámicas que nos pueden llevar al pensamiento crítico. Y es justamente allí donde a lo largo de toda mi trayectoria
en función de la evolución de los medios de comunicación en México y en el mundo, pues tuve la oportunidad de ir creciendo y aprendiendo, integrando nuevos elementos. Entonces, lo que alcanzo a observar en este momento con la llegada de la inteligencia artificial es que viene una revolución de pensamiento muy importante. Es decir, hay una transformación cultural donde las humanidades van a cambiar nuevamente, así como sucedió con esta revolución de los teléfonos móviles a nivel mundial. Y eso es justamente lo que quiero compartir. Al haber tenido la oportunidad de participar en una empresa como es Ericsson y todo el sector de telecomunicaciones en México, tuve la oportunidad de viajar por prácticamente pues pueblos de México, por diversos estados e ir sembrando justamente la tecnología móvil, en este caso con los teléfonos móviles, junto con dos empresas que eran las que estaban vigentes, principalmente Telcel y Usacell y otras regiones donde había otro tipo de operadores. Y lo que observo es justamente el mismo fenómeno, es decir, hay una resistencia a la asimilación de la innovación tecnológica y es allí donde llego a esta reflexión. En aquella ocasión estaba yo muy joven, éramos parte de la misma ola y nadie imaginaba lo que vendría. Perdón, hoy, pues ya cerca de 25 años después, considero que tengo pues ya la madurez para poder observar estas señales en el mercado internacional y sobre todo poder prever cómo viene este fenómeno cultural que nos va a cambiar la vida a todos. Eso es definitivo. Y hace un año, pues existía la disyuntiva de si lo permitíamos, si estábamos de acuerdo, si queríamos que esto pase o no. Hoy en día la realidad es completamente diferente. Esto ya es un hecho y esto ya se está dando en el mundo. Simplemente dependiendo de la cultura, pues habrá un momento donde sea mucho más ágil la llegada de estas telecomunicaciones o en su caso mucho más ralentizada, pero de que va a llegar, eso es un hecho. Muy probablemente llegue a muy buena parte de la población. Sin embargo, no dejamos de ver las diferencias geográficas, culturales y sobre todo económicas de muchos países, de todos los países, de todo el planeta. Hay gente que ni siquiera puede darse el lujo de prender un foco porque no existe energía eléctrica en su casa. Entonces, pues ni hablar de inteligencia artificial, otra cosa. Pero para todas las personas que están en ciudades o pequeñas comunidades donde tienes a la mano todos estos adelantos tecnológicos, pues resulta que el impacto de la inteligencia artificial puede ser muy interesante. ¿Cómo, eh, ¿Cómo explicarías dentro de una comunidad estudiantil o de una comunidad escolar hasta dónde crees que puede llegar ese impacto de la inteligencia artificial? Yo creo que el impacto va a ser directo, llega directamente a la forma de socializar y por eso el libro está enfocado en este cambio cultural que se avecina. Es decir, vamos a empezar a ver cambios dentro de la sociedad, de hecho ya los hay. Sin embargo, muchos de ellos no van a ser perceptibles para la gente. Por ejemplo, hoy en día muchos de los contenidos de los canales de televisión se almacenan y se manejan a través de grandes mineros de datos donde justamente se está almacenando con inteligencia artificial todo este tipo de recursos, como es la imagen, como es la voz, y la gente simplemente recibe la señal y la ve dentro de las pantallas. Lo mismo va a suceder en todos los ámbitos, es decir, la bancarización se va a transformar también y vamos a ver cada vez más que ya no pagamos con dinero tal cual en efectivo, sino que vamos a empezar a ver mucho más el uso del teléfono móvil para pagar o vamos a ver incluso otro tipo de transacciones para la compra natural que nosotros hagamos a través del ciberespacio, de las páginas web, etcétera, o con nuestro mismo equipo, como comentábamos. En el caso de los niños, esto es todavía más importante. Primero, por la importancia de la ciberseguridad. Es decir, queremos que los niños estén protegidos y que pues realmente se encuentren en un ambiente seguro. Por lo tanto, es uno de los primeros cambios que vamos a ver
en la legislación para tratar de tener certeza y seguridad de estos infantes. Pero por otro lado, hay muchos juguetes ya que están en el mercado donde ya esos juguetes tienen incluso elementos de inteligencia artificial. Y ustedes pueden ver a una niña jugando con una muñeca, pero si esa muñeca ya trae inteligencia artificial, pues el juego empieza a cambiar. Y ahí es donde reflexiono justamente la importancia, no solamente de crear conciencia, tanto para los estudiantes, los maestros, los padres de familia, sino para la sociedad. Y ahí fue donde justamente este libro se tornó en una herramienta de cambio y transformación cultural de cara a la llegada de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede con los niños? Los niños en algunos países, como es el caso de China, ya tienen dentro de la currícula desde los primeros años, me refiero desde kinder, el uso de inteligencia artificial y como tal lo están asimilando y le están usando. En el caso de nuestro país no está sucediendo eso. Por lo tanto, los niños en este caso, pues que vienen de esos países, no solamente es China, hay varios, empiezan ya a tener esas interacciones. ¿Cómo llevamos esto al aula? Pues hay diferentes formas. Uno es a través del juego, que el niño aprenda a utilizar algunas herramientas tecnológicas jugando, como puede ser con el uso de software, con algunos personajes, para aprender los colores, las formas, etcétera, las letras mismas, pero en algunos otros casos también está sirviendo para que ellos presenten sus propios materiales. Ayer veía, por ejemplo, un material de un chiquito que presentaba los hábitos que está aprendiendo. Es un niño mexicano que está tomando lo que se llama homeschool o educación en casa y él produce su propio video y lo transmite a nivel internacional con su escuela para que justamente ellos puedan tener el manejo de lenguas, es decir, ya sabe español, ya sabe inglés y además está aprendiendo estas herramientas STEM a través del juego. Entonces, creo que eso cada vez lo vamos a ver más. En el caso de México, pues bueno, estamos en un proceso legal para justamente observar cuáles son las mejores prácticas y esto va a todo el currículum escolar. Si nos vamos con niños de primaria, las materias, por ejemplo, el caso de matemáticas, el caso de español, se empiezan a fortalecer en los contenidos y hay prácticas donde ya vemos, por ejemplo, ejercicios con el uso de radio, donde los niños empiezan a escribir sus propios guiones, pueden llegar a utilizar inteligencia artificial para escribir esos guiones y esto les permite además producir el video a ellos mismos en cuestión de minutos. Entonces, el alcance para la educación básica es también maravilloso siempre y cuando sea bien llevado y los maestros para ello pues requieren un entrenamiento. Y si nos vamos a los niños de secundaria, pues la cosa va en el mismo sentido. Es decir, hay muchísimas ya herramientas donde los estudiantes pueden poner en práctica desde el manejo de presentaciones, como el caso de PowerPoint, pero llevado a otro tipo de herramientas o elementos de investigación. Vamos a suponer que yo quiero investigar sobre la historia de México, me meto, puedo recibir la información y con una buena guía el profesor puede ayudarles a discernir entre los datos que son apropiados, de modo que el mismo alumno pueda crear su propia historia también o sus propias narrativas en función de lo que aprendió. Entonces, hay una apropiación del conocimiento donde el alumno, y en el caso ya de alumnos de preparatoria, pues hay muchísimas prácticas, por ejemplo, de elementos como es la robótica, ejercicios de ciencias, obviamente de lenguaje, para que tengan también dominio de muchas más lenguas y muchas de estas herramientas además son gratuitas. Y hay estudios de caso para los alumnos de universidad. Por lo tanto, estos estudios de caso de liderazgo de quienes hoy en día están cambiando ya esta industria, pues genera también muchos incentivos para ellos, no solamente por la capacidad en cuestión generacional, sino porque se abre un mecanismo de comunicación maravilloso, no solamente en su generación, sino con generaciones pasadas y también con generaciones por venir. Entonces, creo que la propuesta
es sumamente interesante porque justamente lo que hacemos en el libro es discernir sobre cuáles son las necesidades, dónde estamos parados como generación y hacia dónde van las currículas y además hacia dónde va la sociedad. Si me permites, Es muy interesante. Adelante, Lenita, adelante. fíjate que todo esto que estás diciendo, yo en lo particular estaba un tanto reticente, pero actualmente que te has tenido que hacer una serie de investigaciones, pues es muy práctico porque, bueno, metiéndote a una buena aplicación con conocimientos ya estipulados verídicos, ¿no? Porque nos permiten avanzar muy rápidamente en la investigación sobre un solo enfoque, no como en nuestros tiempos que tenemos que leer varios libros para buscar información y nos dispersábamos mucho. Esa parte yo la veo muy positiva. Yo también pensaba como ser ciudadano en las pérdidas laborales de esta AI, pero ahora retomando y viendo a la capacidad que están teniendo algunos jóvenes utilizando estos métodos, están creándose nuevas profesiones, otros nuevos empleos, entonces se están sustituyendo, nada más es una evolución, y pues sí está muy práctica el uso de la inteligencia artificial, además que hay una parte también que yo considero importante, te puedes hacer autodidacta, mucho más fácil, te puedes tener un conocimiento a través de un profesor específico, creado, de una materia que te cuesta trabajo abordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las matemáticas. Hay gente que ya está especializada en darte esta tecnología de tal manera que lo disiernes muy rápidamente. Y esa parte de la inteligencia se me hace muy importante, muy positiva. Y pues sí, ya es un hecho, como tú bien dices, ya es un hecho que estamos en esta nueva evolución. Y pues felicidades porque esto, además de que el conocimiento que nos aportas en este libro y la difusión gratuita, pues es una parte muy loable de tu ser. Habla muy bien de ti, de tu investigación y de que es un ser humano que está proyectando a favor de la sociedad. Y pues muchas gracias por habernos aceptado esta presentación del libro. Y bueno, era lo que yo quería aportar de mi parte. Gracias. Gracias, Muy Greta. Pues nada más interesante. quisiera agregar, perdón, rapidísimo sobre lo que dices. Me parece muy acertado justamente lo que tú mencionas. Primero, hay que dimensionar en el uso de bibliotecas. Antes nosotros llegábamos a un recinto y sacábamos un libro. Ahora tenemos a través de la inteligencia artificial el acceso a las principales bibliotecas del globo terráqueo. Entonces, obviamente el tipo de búsquedas que se pueden hacer son mucho más eficaces y mucho más precisas porque van directamente a los repositorios de información. Entonces, en cuestión de minutos, podemos bajar lo más importante de la cultura universal y eso es fenomenal, creo yo. Ahora, hay algunas otras adecuaciones. En cuestión de lo que mencionabas de la educación se transforma justamente con algunas opciones. Hay muchas opciones, pero una de ellas es la que tú mencionas, donde la educación se vuelve completamente personalizada para el estudiante. Por lo tanto, si una persona tiene deficiencias en la comprensión de un tema, puede incluso ordenarle a la inteligencia artificial que le apoye en ese sentido y fortalezca esos temas en específico que le están haciendo falta. Entonces, el salón de clases se puede volver un escenario de debate y pensamiento crítico sin tener pérdidas a veces de tiempo, porque pues mientras uno captó el conocimiento de inmediato y se está aburriendo, el otro pues tiene dificultad para aprender. Entonces, si el maestro sabe manejar adecuadamente estas dinámicas, el salón de clases definitivamente cambia, se vuelve mucho más interesante, mucho más ágil y esto permite abrir puentes de diálogo a los cuales antes no teníamos acceso, simplemente por la dimensión temporal que implicaba. Hoy en día, si el maestro tiene una buena carta pedagógica, puede generar dinámicas extraordinarias y llevar esto incluso en tiempo real al campo y hacer prácticas directamente con la gente que lo necesita. Entonces, pues sí, me parece que es una gran aportación. Fíjate que es interesante lo que estás diciendo, pero no hay que perder de vista que todo en el planeta, como diría Alex Dosal, tiene una dualidad y esa dualidad en el campo de la
inteligencia artificial es que mientras a unos les puede despertar la inquietud y les puede mover las ganas de aprender más, de investigar más de esta forma tan eficiente, a otros les va a hacer absoluto perverso daño y los va a volver más flojos de lo que por sí ya son. No digo que todos sean flojos, pero sí vamos a entender que hay unos que son, voy a decirlo de una palabra decente, batacones, y hay otros que son hiperactivos intelectualmente hablando. Y entonces tienes esto muy interesante que por un lado te representa un método de aprender más, de agilizar más, el tomar el conocimiento, el digerirlo, el establecer nuevos mapas mentales, etcétera. Y por el otro lado, lo contrario, que es esto, me vuelve cada vez más flojo y menos uso mi cerebro, menos hago girar a mis ardillitas en el cerebro. Entonces, sí existe esa dualidad, sí, en todos los niveles, sí. Mira, doña Isela Preciosa quiere hacer una pregunta y levanta la mano. Adelante. Viene. No te escuchamos. Tienes que prender tu micrófono. Isela, tienes apagado el micrófono. Sigues con tu micrófono apagado. No te estamos oyendo. Como no estamos oyéndola, pues podemos hablar Lo mal que les de digo ella. es que el reto es que los pedagogos actualmente tienen que buscar la forma de que justamente no ocurra lo que nos está diciendo Eli, porque la inteligencia artificial tiende justamente a hacernos un poquito más comodinos, a tomar de alguna manera la batuta en ciertas cosas. Ellos decían, por ejemplo, hasta la Alexa, ¿no? Llegas y apaga la luz, Alexa, prende la televisión, como las casas inteligentes que se veía antes con sistemas muy sofisticados, ahorita lo tienes al alcance de tu celular, fácilmente instalas en tus focos y demás, y pues ya no te paras, ¿no? Antes ya no te parabas a cambiarle los canales a la tele, pues ahora ya ni siquiera te tienes que parar a apagar la luz, ¿no? Entonces, la tecnología ha rebasado nuevamente, como cada generación y en cada hito de la historia, la tecnología ha avanzado más rápido que el conocimiento humano. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya está habiendo dilemas en relación incluso a temas jurídicos que tienen que ver con inteligencia artificial. Los softwares antiplagio, por ejemplo, esa es otra cuestión, se quedan ya cortos, ya están diagnosticando como redacción de inteligencia artificial a redacción humana. Hay una serie de vacíos que tenemos nosotros como académicos que seguir llenando, que tener considerados, porque justamente el debate es ahora cómo seguir propiciando el aprendizaje, cómo seguir desarrollando la imaginación, la curiosidad, etcétera, en el ser humano. Porque que la inteligencia artificial es maravillosa para mil cosas, sí, pero el problema es que la mayor parte de los docentes no cuentan con la misma preparación que tú, mi queridísima Adriana, para tener esa agudeza, esa sintonía fina con las necesidades de los estudiantes y con el seguir promoviendo que ellos tengan esas habilidades que se han desarrollado por décadas en otras generaciones y que en esta generación se empezaron a perder. Deja tú de con la inteligencia artificial, desde que llegaron los aparatos celulares y que la tecnología empezó a reemplazar a las madres de familia y una serie de cosas, ¿no? Pero tú, ¿qué nos dices sobre esto? En tu libro, ¿qué pueden encontrar mis chicos? Porque desde ya te digo que les voy a mandar de tarea ver tu programa. Gracias. Bueno, pues creo que tienes toda la razón. Primero quiero sustentar el por qué estoy aquí. Realmente yo fui gerente de capacitación comercial en la parte de Ericsson, pero también en Pegaso.
Por lo tanto, mi labor era específicamente como Senior Manager de capacitación, capacitar a todo el país y América Latina en el sentido de cómo llegar a los primeros teléfonos móviles. Y esa expertise es lo que me permite discernir de qué manera hacerle llegar la información a las personas. Es decir, primero tenemos que entender que tenemos que vencer esta resistencia al cambio. Eso es un hecho para poder asumir esta actitud de aprendizaje de cara a lo que viene, que es la inteligencia artificial, que no es más que una herramienta más, como muchas otras que hemos tenido, que lleva un avance a las humanidades, obviamente tecnológico. Pero viene una segunda fase, que es cómo eso lo adapto yo a mi propia vida. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuáles son como los básicos que tengo que seguir para comprenderlo? No se trata solamente de aprender códigos o claves, se trata de entender cómo yo puedo usar estas herramientas para, como yo digo, manejar el coche. Yo soy el dueño de esta usabilidad de la tecnología y tengo que dirigirla hacia un rumbo. Entonces, esto les va a permitir tomar decisiones sobre el tipo de perfil que ellos quieren hacer a través del uso de la tecnología. Y luego viene una segunda etapa, que es justo lo que decía la maestra. Como maestro, yo soy maestra todos los días y habitúo de manera cotidiana en estos espacios. Y yo recibo todos los días trabajos de alumnos y me doy cuenta de inmediato cuáles están hechos con inteligencia artificial, porque los códigos de lenguaje son muy claros, la forma de escribir, de hablar, uno sabe cuál es la forma que tiene un joven y Ya cuál es la no que viene tanto, ya no como una resultante. tanto. Bueno, yo hablo desde mi experiencia y justamente lo que menciona, en ese sentido, creo que los detectores antiplagio están teniendo fallas. Si yo digo Leonardo da Vinci, automáticamente dice que es un plagio, cuando en muchas ocasiones, como bien decía usted, pues no hay ese tipo de situaciones. Es decir, el alumno puede haber hecho un ensayo genuino y para ello, pues obviamente el docente pues tiene la responsabilidad. Yo no estoy delegando la responsabilidad del aprendizaje a la inteligencia artificial. El docente tiene la obligación de preguntarle al alumno para ver si sabe o no sabe. Y luego viene ya la siguiente etapa, que es cómo ese maestro que sí tiene voluntad, cómo puede dialogar esto con la comunidad escolar, con los directores, con los padres de familia, y cómo entrar en conciencia de que no todos tienen el mismo nivel de alfabetización y mucho menos de alfabetización digital. Entonces, desde su postura, ¿en dónde está parado cada quien? ¿Y cómo podemos nosotros identificar si somos boomers, centennials, millennials? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos está haciendo falta? Para ver en qué nos tenemos que formar o capacitar. Y finalmente, pues bueno, viene ya la parte como sociedad, que es, como bien dice, lo que tenemos que legislar, qué oportunidades hay también para el gobierno y a futuro, pues qué es lo que queremos como país, y no solamente como país, sino como sociedad global. Y ahí hicimos experimentos. Tuvimos oportunidad de entrar a una Secretaría de Estado y hacer un ejercicio con los principales directivos para ver qué tanto sabían sobre su propia área de trabajo. Ellos escribieron en una sola página su saber más importante que ellos querían que lo supiesen directamente los ciudadanos porque es crucial para la nación. Lo escribieron en una página, eso lo llevamos justamente a un ejercicio de inteligencia artificial y el resultado fue extraordinario. Una serie de materiales producidos en no más de una hora sobre 33 temas clave de una secretaría en particular para que la gente tuviera la difusión del contenido de manera inmediata. Eso es de verdad, creo yo, un gran logro. Ahora imagínense en el caso de la academia, que cada uno de nosotros, como expertos en su tema, escribiese una página sobre el expertise más importante que quiere dejar como legado a la humanidad y con eso hacer una producción. De verdad, el alcance es maravilloso. Hoy en día podemos usar la inteligencia artificial para incluso, y me atrevo a decirlo, pues corregir la historia.
Yo sigo con manita levantada, si me Espérame tantito, permiten. perdóname. Adelante, Isela, Espera, adelante, Isela. espérate tantito, A ver, Isela. sí, Quiero que... Alexito, tenía manita levantada antes de que nos vayamos Sí, a sí, otro Sí, detalle. adelante, déjame hablar a Isela, mí. sigue con ese A detalle ver, y luego pasamos con sí, Alex. sí. Pásale, adelante, Isela. Mira, Adri, aquí en la parte que me dices tú de detectar los plagios y demás, ahorita me ocurrió, yo siempre he tenido softwares antiplagio de paga y aparte les digo a mis alumnos que yo soy como un detector humano de inteligencia artificial porque conozco muchísimo y por la parte lingüística y demás de corrección de estilo y demás, sé mucho sobre el estilo de redacción, la forma como redactan, su madurez, etcétera, ¿no? Pero fíjate que en esta última versión, este año me pasó cuando justamente me hice mi update de versión. Esta última versión está cometiendo muchísimos errores y está detectando la redacción humana como de inteligencia artificial e Sí, incluso te ofrece humanizar la redacción. Entonces yo hice un experimento con textos que yo sé que son de autoría porque te entregan todas las evidencias y todo, y está detectando ya como si fuera de inteligencia artificial. Entonces lo que yo les decía a los compañeros es que ya es incluso inoperante ponerte a ujú, hacer este tipo de cosas. Más bien es como tú decías, ¿no? El enseñarles cómo poder optimizar lo que sabemos hacer como humanos a través de la inteligencia artificial, como justamente este ejercicio que tú decías. Ujú. O sea, el reto para nosotros como docentes es justamente el enseñarles cómo convivir con la inteligencia artificial de manera creativa, de manera innovadora. Es como yo les decía en su momento, ¿quién en el día de hoy utiliza molcajete para hacer una salsa? ¿Quién el día de hoy se va al río a lavar su ropa? Creo que la mayoría utilizamos licuadoras y lavadoras automáticas de ropa. Sin embargo, lavar la ropa sigue teniendo su chiste. Y aunque tengas la mejor lavadora, si no sabes lavar en lavadora, la ropa queda perjudida, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué nos podrías dejar tú a esos chicos que se están formando como futuros pedagogos, a los profes que estamos frente a grupo y todo? ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros estudiantes a sacarle provecho a la inteligencia artificial sin dejar de lado el desarrollo de sus habilidades cognitivas, que no se adormezcan, sino que al contrario, se mira, de potencien a hecho, través de la inteligencia? gracias por ¿Qué la pregunta, consejos por el nos dejas? comentario. Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que estas herramientas antiplagio efectivamente están evolucionando y la verdad ya es muy complejo. Yo diariamente utilizo, por ejemplo, Turintin y la verdad es que me arroja de repente índices que son de verdad ridículos. Porque uno no evalúa solamente con un ensayo un alumno, yo lo evalúo por 4 o 5 ángulos. Es decir, sería ridículo decir que porque hizo un ensayo sobre Octavio Paz ya domina Octavio Paz. Pues no, obviamente no. Es decir, hay una serie de habilidades, de características que tiene la persona que es justo lo que el docente hace al evaluar. Y por ello, pues estas habilidades blandas son cada vez más importantes. Ahora, estos trabajos que vienen a futuro, eso es lo que están evaluando. Es decir, cuando yo hablo con las empresas, con empresarios, con las cámaras de comercio, con Manpower, con OCC, con estas grandes empresas reclutadoras de personal, ellos no están buscando el ensayo, ellos están buscando gente que sepa habilidades blandas para poder ser contratados porque saben que van a cambiar justamente las herramientas tecnológicas. Entonces, lo que les interesa es el liderazgo, el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación, el manejo de la resiliencia, que podamos tener empatía, tolerancia social, y ahí es donde justamente viene el gran reto. ¿Cómo podemos convivir en esta atmósfera donde hay un rechazo a la tecnología, pero al mismo tiempo una necesidad real donde de eso va a depender no solamente la supervivencia, sino la competitividad del joven a futuro? Es decir, ellos van a entrar a esa nueva sociedad digital a la que nosotros a lo mejor ya no llegamos. Ellos sí. Entonces, creo que nuestros propios prejuicios no pueden afectar a estas futuras generaciones porque las estaríamos derivando hacia el rezago educativo, al rezago
en esta ola mundial donde los trabajos ya traen ese nivel de exigencias. Y ahí es donde justamente ya vamos un poco tarde, pero todavía podemos hacer algo y eso es justamente el llamado a decirles, a ver, hay que despertar ya, porque esto se viene y se viene en grande. Antes la tecnología cambiaba cada 20 años generacionalmente hablando. Ahorita estamos hablando de 3 a 5 años el cambio tecnológico que se avecina. Y eso es justamente donde tenemos que hacer algo como comunidad, como liderazgos, como país, para decir, a ver, sabemos que hay problemas, por supuesto, eso es un hecho en la sociedad, pero en lugar de estarnos enfocando tanto en la queja, tenemos que enfocarnos en construir como país y como sociedad para que esta nación y las demás salgan adelante, no por nosotros, sino porque como humanidad tenemos que tener este carisma de evolución donde los grandes saberes no se pierdan y esa es sobre todo la inquietud. Es decir, si hoy en día todo se queda solamente entrenado en inteligencia artificial en inglés, se pierde el español. Tenemos la suerte de que hoy hay español, hay inglés y hay chino mandarín, pero las lenguas indígenas no están ahí. Y eso es un gran riesgo donde tenemos que llevarlos justamente a que sus saberes no se pierdan. Y lo mismo con muchas otras de las lenguas y por supuesto de los códigos simbólicos que tenemos. Y ahí es donde justamente pues mi interés de realmente ayudar con responsabilidad social, con amor a México, porque creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros como académicos, donde no hay un interés, y eso fue algo que yo cuidé mucho, no hay un interés económico aquí de ningún tipo. El libro es gratuito, no hay una empresa patrocinadora. Soy yo como académico con el liderazgo del conocimiento, de la experiencia en campo, que queremos poner al servicio a las instituciones educativas, al gobierno, a las escuelas, a los grandes líderes, para que sumemos fuerzas y podamos generar con empatía este nuevo ambiente donde es urgente tomar decisiones. Y de eso trata también el libro, de decir, a ver, ¿dónde podemos empezar a tomar decisiones? Pues en el marco legal, pero en el marco legal no es solamente hablar de si le van a cambiar la foto, no es solamente eso, es cómo vamos a llevar los planes académicos de esto, por ejemplo, o cómo vamos a usar estas herramientas para legislar. Hicimos una prueba también, junto con una universidad, que me permito decirlo, con la Universidad de Anáhuac, con el doctor Jorge Hidalgo, hicimos una prueba para ver si todas las normativas y las leyes de un sector en particular podían interactuar con la inteligencia artificial. Llevamos todas las leyes y las montamos directamente en esta herramienta de inteligencia artificial. La resultante es que cualquier directivo o cualquier empleado de esa dependencia puede hacer uso de esa herramienta y tener en tiempo real lo más actualizado de su propia ley. Eso a mí me pareció de verdad un fenómeno porque esto nos da una habilidad maravillosa para la toma de decisiones. Y bueno, pues esto implica obviamente una repercusión muy importante para el país donde hay que estar preparados, hay que empezar a hacer este tipo de pruebas, de experimentos y al mismo tiempo llevar lo mejor de nuestro país al mundo a través justamente de estas herramientas donde seguramente México va a salir muy bien parado porque hay gente muy capacitada. Lo que pasa es que están desbalagados. Muy bien, Adriana, preciosa. Le voy a dar el uso de la palabra a Alex Dosal, por favor, adelante. Y cómo no, Eli. Bueno, Adriana, pues antes que nada, felicidades por este libro que nos va a ser muy útil, ¿verdad? Para muchos docentes y académicos y universidades, orientarnos en esta situación dual, como mencionó nuestro presidente, de la dualidad ontológica que presenta la inteligencia artificial. Es un hecho que no se puede detener la ciencia y la tecnología. Son imparables. Entonces, y claro, pues como una espada de Damocles, con un filo dan vida y con otro filo dan muerte. Tú acabas de dar razón en el sentido de que la inteligencia artificial debe ser una herramienta, no un sustituto.
Entonces, ahí es donde está es donde debemos poner énfasis en el tema. Resulta que, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la enseñanza media superior, y ya me enteré también que en algunas partes de la UNAM y otras universidades seguramente, pues están utilizando mucho los alumnos la inteligencia artificial, lo cual es un apoyo, como dices, para aclarar ciertas dudas, pero no puede ser un sustituto, por ejemplo, en exámenes. No, no. No puede ser un sustituto en exámenes. Entonces ahora, por ejemplo, pues a los exámenes extraordinarios y en los exámenes ordinarios tenemos que tener particular vigilancia de que no estén utilizando estas herramientas porque entonces están plagiando y ellos no están aprendiendo. Entonces ahí hay una lucha ya. En los exámenes extraordinarios tenemos que tener, aparte de los sinodales, hasta 3 observadores. Se les pide que recojan los celulares y hay algunos que no los entregan. Entonces los detectan e inmediatamente se les lleva al jurídico. Entonces ahí hay una lucha. Hay una lucha entre el querer, como se mencionaba, el querer acreditar una materia entre saber y no saber. Entonces ahí hay una parte que hay que entender. Por otro lado, sí, la inteligencia artificial se debe legislar porque no debe ser un sustituto tampoco de actividades laborales, debe ser una herramienta laboral. Aquí los empresarios les es muy útil la inteligencia artificial, inclusive a investigadores también les es muy útil la inteligencia artificial. A mí en particular ahorita, yo estoy trabajando con ella porque traigo una investigación entre agujeros negros y radiación de cuerpo negro. Y la propia polémica existe en inteligencia artificial, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque ella misma tiene una conversación allí dual, como la tenemos ahorita en este momento. Pero hay otra cuestión que me preocupa y acabas de decirlo, que cuando uno aporta una cuestión a la humanidad, una idea nueva, pues sí es muy bello la parte de donar un concepto, una idea. Estábamos hablando de la inteligencia artificial generativa, pero por otro lado se pierde el derecho de autor automáticamente. Entonces tendríamos antes que hacer una publicación para respetar el derecho de autor y después regalarlo a la humanidad. Entonces, bueno, mira, ya para terminar, el asunto es desgraciadamente la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, está presente en todo. Y resulta que la inteligencia artificial es un acúmulo de información. Y la entropía tiene que ver con la información, aparte de la eficiencia de una máquina térmica, que es como información. Pero ¿qué es lo que trasciende aquí? Que el precio que hay que pagar siempre por una ventaja tecnológica o científica es una contaminación en el ambiente y nosotros formamos parte del ambiente. Entonces tenemos que verla, buscar la manera más inteligente de que la contaminación sea lo menos, vaya, que se afecte lo menos posible. Es una lucha dual que hay allí de profundidad. De todas maneras, te felicito mucho porque ese libro creo que nos va a ayudar mucho. En efecto, la inteligencia artificial ayuda mucho a los que ya tenemos un conocimiento previo y queremos avanzar, pero hay otros que no quieren sustituir sus conocimientos con la inteligencia artificial. Ahí está una lucha donde creo que tenemos que trabajar mucho todos. Y Ese es el Muchas, dilema del muchas docente actual. gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Irma. Muchas gracias, Elenita, y a todos los que nos acompañan. Adriana Hermosa, tienes un minuto para cerrar el programa. Si me haces favor, adelante. Lo que quieras concluir, un minuto. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero a lo que yo puedo invitarlos es a descargar el libro. Lo pueden descargar de manera gratuita. Es https razón y palabra editorial.com. Ahí pueden ustedes descargar el libro. Yo los invito a leerlo. Por supuesto que el tema da para muchísimo. Hay una gran polémica a nivel global, pero es un hecho que la tecnología sigue avanzando y que el tiempo que tenemos nosotros para reaccionar es mucho menor que el que tuvimos con la ola digital de los teléfonos móviles. Yo los invito a tener sobre todo esta actitud de apertura, a tratar justamente de utilizar nuestros saberes y nuestras habilidades para poder salir adelante y hacer un mejor futuro para todos. Gracias. Gracias, Adriana, preciosa.
Les quiero agradecer muchísimo a todos por haber estado en este programa. Es un tema muy interesante que da para muchísimas preguntas, contestaciones diversas, para toda una serie de tópicos selectos que se podrían tratar en materia de inteligencia artificial. Pero, bueno, nuestro tiempo se acabó. Entonces, Elenita, muchas gracias. Alex, gracias. Tamara, gracias por acompañarnos. Isela, muchas gracias, hermosa. Y por supuesto, Adriana, muy gentil de habernos presentado este libro, pero no nada más haberlo presentado, sino estarlo regalando para todos los seres humanos que quieran acercarse realmente a una forma inteligente, fíjate qué bonito, inteligente, de